Muy buenos días, estimada tutora María Alejandra Castillo y compañeros de grupo colaborativo. En el día de hoy voy a hacer la presentación de la experiencia que tuve durante este semestre con la implementación de mi microproyecto pedagógico y el proceso de práctica que realicé como estaba establecido dentro de las guías de evaluación para el curso de práctica pedagógica. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Marixandrea Villarraga, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas décimo semestre, pertenezco al CEAD Girardot, Cundinamarca, donde he desarrollado también mis estudios de psicología, por lo cual en la actualidad yo no me desempeño como licenciada ni como docente, sino como psicóloga, trabajando en una fundación que se llama Fundación IMIX, que es operador del bienestar familiar en la estrategia de cero a siempre, por lo cual yo soy el apoyo psicosocial en 2 centros de desarrollo infantil para la primera infancia. Mi microproyecto pedagógico, como está en la presentación, se llama Influencia del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática como estrategia de apoyo en los ambientes virtuales de aprendizaje. Yo desarrollé un microproyecto pedagógico con estudiantes del CEAD Girardot que llegaban a solicitar asesoría en sus trabajos de lógica matemática, aunque también pues tuve estudiantes de estadística, de cálculo diferencial, con los cuales hacía asesoría. Pero mi microproyecto básicamente fue orientado a los estudiantes de lógica matemática. Durante este semestre pues, tuve la oportunidad de trabajar de manera constante con 2 estudiantes, quienes fueron la población para mi microproyecto, ya que durante el periodo pues tenía estudiantes que también asistían, pero no eran constantes, por lo cual pues yo no trabajé sino con 2 estudiantes nada más. Bueno, ¿cuál es mi problema de investigación? Mi problema de investigación, como ustedes pues lo pueden observar, es cuál es la influencia del juego como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática en estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, CEAD Girardot. Mi problema de investigación se basa en el juego porque siempre me ha interesado conocer cómo a través del juego, de una forma didáctica diferente, los estudiantes pueden aprender de mejor manera, ya que las metodologías que se utilizaban antiguamente y que en algunos casos aún se utilizan, no surgen los efectos que se necesitan y a través del juego los estudiantes pueden conocer, disfrutar, interactuar con el conocimiento que están adquiriendo, por lo cual yo quise implementar el juego en los estudiantes de lógica matemática para mejorar los conceptos y las actividades que ellos estaban desarrollando. El objetivo principal, es decir, el objetivo general, era identificar la influencia que posee el juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lógica matemática en los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAD Girardot, porque a través de estas actividades pues yo iba a identificar si las actividades lúdicas contribuyen al mejoramiento del proceso de aprendizaje que llevan los estudiantes y de esta manera poder realizar un proceso de formulación de estrategias de resolución de problemas que contribuyan a desarrollar las competencias y las habilidades que los estudiantes poseen y, por ende, mejorar su desempeño en el área de lógica matemática. ¿Qué metodología utilicé? La metodología básicamente estuvo dividida en dos grandes ramas. Las técnicas de recolección de información, que fueron la observación directa, el registro en el diario de campo, que lo hacía cada vez que hacía la implementación de las actividades, las entrevistas semiestructuradas con los estudiantes, cuestionarios de pre-test y post-test y además de la calificación y evaluación que los estudiantes realizaban de cada una de las actividades que se llevaban a cabo. Mi población, como ya les había comentado, son estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD Girardot, que pertenecen al curso de Lógica Matemática. En total, trabajé con 2 estudiantes, una estudiante de Ingeniería de Sistemas y otra estudiante de la licenciatura en Inglés. Bueno, aquí quiero hacer el resumen de la experiencia como tal que yo tuve. En primer lugar, quiero comentarles que es una experiencia muy enriquecedora para nosotros como estudiantes y como futuros docentes, ya que nos permite estar más cerca de los estudiantes y de esa manera reconocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y hacer un análisis concienzudo de qué debemos nosotros mejorar
y continuar en el proceso de cada día superarnos y de realizar actividades que nos permitan mejorar las falencias que tenemos. En primer lugar, quiero comentarles las fortalezas. Las fortalezas son muchas como estudiante, como persona, como futura licenciada. Las principales, la responsabilidad, el compromiso, la dedicación. Me gusta mucho enseñar y tengo la facilidad, incluso los estudiantes me referían, que las actividades y las estrategias que se utilizaban eran muy buenas y les han facilitado el desarrollo de sus actividades. Conocimiento. A través de la experiencia es que nosotros adquirimos conocimiento. Poco a poco, a través de las actividades que uno realiza, se da cuenta que en realidad la experiencia no se improvisa y el conocimiento que le ofrece a uno, el proceso de estar con los estudiantes, de acompañarlos, de diseñar una clase, es muy significativo, porque a partir de ahí nosotros podemos empezar a hacer una evaluación entre lo que puedo hacer, lo que no debo hacer, lo que debo mejorar, lo que no me está funcionando y empezar a reconsiderar lo que tenemos que mejorar y dejar a un lado para nuestro proceso de enseñanza. Debilidades. Considero que una de las grandes debilidades que nosotros tenemos en muchas ocasiones es en el diseño de las actividades, porque personalmente yo diseño una actividad para un tiempo estimado y realmente cuando uno llega a una aula de clase el tiempo se va y uno no se da cuenta y no alcanza a desarrollar todas las actividades que se realizan. Por lo cual considero que debo de empezar a replantear mis actividades de tal manera que sean mucho más significativas y se centren en lo que yo quiero realizar como tal y no hacer tantas actividades. Otra de las debilidades es que en muchas ocasiones nosotros llegamos a la clase pero no hemos preparado del todo lo que vamos a hacer o lo que vamos a desarrollar con los estudiantes, por lo cual debo continuar en ese camino de formarme, de estudiar, de conocer para poder enfrentar todos los retos que se nos presentan dentro del aula de clase. Motivación. Una de las grandes motivaciones que yo tengo pues, en mi experiencia como tal es enseñar. Considero que enseñar es algo muy bonito. Le permite a uno conocer a otras personas, ayudarlas, y eso es algo que a mí me motiva mucho. Aspectos a mejorar. Muchos son los aspectos que todos los días nosotros debemos mejorar. A través de la experiencia uno va mirando que todos los días debemos mejorar y es una evaluación constante que nosotros debemos hacernos todos los días de nuestra vida en nuestra experiencia, sea como matemáticos, sea como físicos, como químicos, en todos los campos debemos estar buscando cuáles son los aspectos a mejorar. Por lo cual, considero que debo mejorar las actividades que nosotros realizamos, plantearlas de una manera clara, con unos objetivos específicos, siendo muy puntuales en lo que nosotros queremos buscar. Porque que observo que si nosotros no somos claros en lo que yo quiero, el estudiante tampoco va a poder comprender lo que nosotros estamos buscando y lo vamos a confundir. Y la idea es poder ofrecerle al estudiante una base y una guía para que despeje sus dudas y no llenarlo más de incógnitas. Reflexión del quehacer pedagógico. La experiencia me permite a mí hacer una reflexión constante de ese quehacer pedagógico que yo estoy desarrollando, ya que cada vez que yo entraba al aula de clase, cada vez que yo iba a desarrollar una actividad de mi fase de implementación, empezaba a reflexionar qué aspectos voy a cambiar, cómo el estudiante ha mejorado, si de verdad ha mejorado, por qué no ha mejorado. En algunos casos yo evidenciaba que los estudiantes, a pesar del proceso que se había llevado a cabo, seguían con algunas falencias. Entonces ahí es donde uno debe hacerse su pregunta, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que estoy fallando en algo? Debo buscar una estrategia diferente para que este estudiante aprenda. Y ahí en esa reflexión es que yo empiezo a comprender que cada estudiante tiene una manera diferente de aprender y que yo debo de adaptar mis actividades para que ellos puedan comprender y puedan aprender realmente lo que necesitan. Espíritu investigativo. A través del microproyecto se nos hizo una invitación a que nosotros realizáramos una investigación con los estudiantes que estábamos trabajando, por lo cual ese espíritu investigativo nunca se debe perder. Nosotros siempre
así llevamos 10 años de experiencia, debemos estar con ese espíritu investigativo, mirar más allá de las cosas. Siempre nuestros diarios de campo, estar escribiendo, mirar, estar muy pendientes de todo lo que nosotros hacemos. Aprendizaje. Realmente la experiencia de ser docente y la experiencia que tuve durante este semestre es un aprendizaje muy grande para mí como persona y como futura docente, como futura licenciada, porque me permite adquirir las herramientas necesarias para poderme desempeñar en el día de mañana en un aula de clase con los estudiantes que voy a tener. Y finalmente, reconocimiento. Es muy grato cuando uno ya está haciendo el proceso, tener el reconocimiento de los estudiantes, que los estudiantes lo esperen, que los estudiantes estén buscando. Venga, profe, por favor, colabóreme, profe, usted es muy buena, profe, me gustan mucho sus actividades. Eso es algo gratificante para uno y es algo que me gustó mucho durante este periodo. Bueno, a continuación voy a hacer el resumen de cada una de las actividades que yo realicé. En la primera fase hice la implementación de un dominó con el tema de teoría de conjuntos. El dominó consiste en el juego, pero como lo vemos aquí en las imágenes del dominó, yo lo diseñé para que los estudiantes pudieran realizar la actividad buscando las parejas con los conceptos principales de conjuntos, como eran los tipos de conjuntos, unión entre conjuntos, conjunto universal, conjuntos disyuntos, conjuntos por extensión, por comprensión, los tipos de diagramas de Venn, donde los estudiantes participaron y estuvieron muy activos, aunque en algunos momentos se observó que de pronto habían confusiones porque los conceptos que ellos deben traer, es decir, los conceptos previos no estaban claros, pero en sí la actividad fue muy atractiva para ellos y se logró el objetivo que se había propuesto. En la segunda fase se realizó un bingo con las operaciones entre conjuntos. ¿Qué se hizo durante esta fase? A cada estudiante se le entregó un cartón del bingo. Ellos iban sacando de una bolsita una ficha que contenía un ejercicio específico con un número del bingo, por ejemplo el B5. Entonces ese estudiante iba desarrollando en el tablero la actividad, si era unión, si era intersección, plantear una situación problemática, que eso era lo que nosotros estábamos buscando también dentro del microproyecto. Esa actividad de resolución de problemas en los estudiantes. En la fase 3 se hizo la actividad de una escalera, que es un juego tradicional, como lo podemos ver acá, donde los estudiantes iban haciendo un recorrido por el tablero de 60 casillas, las cuales contenían diferentes conceptos sobre operaciones y conceptos de lógica matemática, es decir, de tablas de verdad, de leyes de inferencia. Las escaleras permitían avanzar durante el recorrido, es decir, si los estudiantes caían en la ficha 29, podían avanzar inmediatamente hasta 20 pasos adelante, si desarrollaban bien el ejercicio, porque también ese era el objetivo, que los estudiantes fueran desarrollando cada una de las actividades que se proponían y poder avanzar. Fue una actividad muy significativa para todos, los estudiantes se divirtieron, comprendieron más sobre el tema y refirieron que es una actividad muy interesante para todos, que incluso me preguntaron si ya se estaba patentando para que se pueda llevar a otros contextos y se pueda aplicar con otros estudiantes. En la fase 4, que fue pues la última, se llevó a cabo un desafío matemático en el cual las estudiantes desarrollaron un crucigrama lógico donde era el resumen de todos los temas que se habían visto: teoría de conjuntos y lo de leyes de inferencia, tablas de verdad, y aparte de eso se hizo también un laberinto en el cual las estudiantes pues iban buscando a través de las operaciones propuestas la salida del laberinto. Adicional a estas 4 fases de implementación, se realizó la aplicación de un pretest antes de iniciar cada una de las fases, donde el estudiante hacía un recuento de los conocimientos que ellos tienen antes de iniciar el proceso y además
donde de manera clara especificaban qué pensaban, qué motivación tenían hacia el estudio de la lógica matemática. Y al finalizar se aplicó el post-test, donde ya ellos nuevamente iban a hacer un cuestionario de selección múltiple con única respuesta y expresar cuáles fueron sus experiencias y cuál es la motivación que tienen en este momento hacia el curso de lógica matemática. Bueno, por otra parte tenemos los resultados. Los resultados de este proceso pues son varios. En primer lugar, la reflexión permanente sobre la práctica profesional como docente en matemáticas en formación. Otro resultado es el aprendizaje significativo de las nociones de lógica a través del juego, no solamente para los estudiantes con los que trabajé, sino para mí también, porque a través de este proceso me permití a mí como docente, como estudiante también, aprender y darle más significado a los temas que estamos trabajando. Interacción permanente entre docente y estudiante. Gracias a estas actividades se permite una cercanía entre el estudiante y el docente, lo cual es significativo para los estudiantes porque es poderle preguntar al profesor, venga profe, ¿por qué esto? Se divirtieron, estuvieron alegres y de esa manera pudieron aprender. Mejoramiento en el aprendizaje de los conceptos de lógica. Los estudiantes, a través de todas las actividades que se realizaron, pudieron afianzar esos conocimientos previos que tenían y comprendieron mucho más el tema que se estaba trabajando. Reconocer las fortalezas y debilidades frente al rol como docente. Personalmente, esta experiencia me permite a mí conocer cuáles son mis verdaderas fortalezas y mis debilidades para poder corregirlos y empezar a hacer esos planes de mejora a futuro. El juego tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. A través de las actividades realizadas pude encontrar que realmente a través del juego los estudiantes aprenden y se divierten, y es algo que es importante para ellos porque no están con la presión de que es el profesor, me va a regañar o vamos a hacer esta actividad porque me toca, sino porque ellos mismos van explorando y van aprendiendo. Conclusiones. El quehacer profesional del docente en el aula requiere trabajo permanente, actualización de conocimientos, reflexión y evaluación sobre su didáctica y dinámica de enseñanza y aprendizaje, diseño de instrumentos con base en necesidades reales. Nosotros siempre debemos partir de la necesidad del estudiante. Por eso es importante este proceso de implementación del microproyecto, porque antes de nosotros debemos hacer un reconocimiento de los estudiantes con los cuales vamos a trabajar para poder realizar nuestra práctica profesional. El juego es una estrategia que aporta significativamente al desarrollo de las competencias en los estudiantes. Las actividades fueron atractivas, pertinentes, contribuyendo a fortalecer los conocimientos y habilidades de los estudiantes. Finalmente, yo considero y estoy convencida de que se puede aprender jugando y de esta forma los estudiantes se muestran más receptivos y tranquilos a la hora de aprender. Nosotros como profesores estamos llamados a hacer que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea atractivo para ellos. Cuando los estudiantes se sienten tranquilos, se sienten confiados de ese proceso, es más fácil el aprendizaje. Pero si nosotros somos unos profesores que estamos todo el tiempo tratando como de ser la autoridad dentro del aula, que yo soy el único que hablo, yo soy el único que mando, el estudiante no va a estar receptivo y se va a sentir presionado y de esa manera no se va a facilitar el aprendizaje. Finalmente, yo puse esta reflexión porque considero que es muy relacionada con el tema que yo trabajé. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Nosotros debemos involucrar a nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje. De esa manera ellos van a poder aprender realmente. ¿Cómo los puedo involucrar? A través del juego. A través del juego ellos pueden interactuar directamente con lo que están haciendo. De lo contrario, nunca vamos a poder mejorar en nuestras dinámicas de aula y en nuestras dinámicas que estamos desarrollando con nuestros estudiantes. Muchas gracias, muy amables a todos por su apoyo, por su colaboración, por su acompañamiento. De verdad que esta fue una gran experiencia y espero en nuestro proceso ya como futuros licenciados podamos tener en cuenta cada una de las actividades y cada una de las observaciones que se realizaron. Muy amables.